Vamos a pasar a otro tema, después vamos a retomar esto, pero la idea es ir viendo un poco lo que sería el libro diario y algunas otras cuestiones y cálculos que les vayan a permitir a ustedes después hacer todo el asiento completo. Profe, pregunta. Sí. Todas estas firminas que usted está subiendo, ¿dónde están en algún lado? Porque yo a veces quiero copiarla y no me da y me pierdo. En el Excel que usted subió, ¿qué están las fórmulas? Yo no lo pude descargar. Después puede explicar cómo hacer, porque no lo encontré, no puedo encontrar el Excel. Usted mandó un Gmail que había mandado el Excel para que tengamos las cuentas, las fórmulas, y yo no pude descargarlo. Bueno, veámoslo un segundo. Si quieres lo puedo pasar al grupo, yo sí lo tengo descargado. Acá están viendo mi compu. Sí, profe. Sí. Bueno, acá está, esto es el aula virtual. En este caso vamos a la clase pasada, que fue la cuarta clase. Y acá abajo están los links a YouTube, para que ustedes puedan ver los videos. Está el foro, y acá está, dice, presentación de la cuarta clase. Esto es un PDF que lo podés descargar desde acá. Y ese PDF es el mismo que proyecto yo cuando doy la clase. Daniel. Ah, listo, profe, gracias. Mariano. Y acá abajo está el Excel. Para la clase de hoy, el esquema es el mismo. Tienen, bueno, ahora el link a Zoom, pero cuando termine la clase lo reemplazo por el link a YouTube. Y tienen la presentación que estoy haciendo, que voy a empezar a hacer ahora. La que mostraste recién era la de la clase pasada. Y acá abajo está lo que vamos a ver de depreciación. Con eso, ustedes deberían poder acceder a todo el material. ¿Sí? Sí, bueno. Profe, gracias. Lo que vamos a charlar un poquito ahora son dos temas. Uno tiene que ver con lo que sería distintas líneas de financiamiento o distintas alternativas de financiamiento que tiene una empresa, que es, bueno, toda esta primera parte de lo que tiene que ver con financiación interna y financiación externa. Y después vamos a tratar de trabajar un poquito con lo que tiene que ver con la depreciación. ¿Sí? Vamos a ver dos metodologías, una metodología que se llama metodología lineal, que es la más sencilla, y vamos a ver una metodología de depreciación que tiene un poquito más de complejidad, que se llama método Ross-Eytek. ¿Sí? Lo vamos a ver, ambas metodologías las vamos a ver en un Excel, y después ustedes pueden bajarse el Excel y ver un poco las fórmulas y ver cómo funciona. ¿Sí? Vamos a meterle un poco de velocidad para poder ver todo esto hoy y que ya queden cerrados, digo, varios temas o varios hitos para esto. Denme un segundito y ya estoy. Bueno, disculpen. Acá un poco lo que yo les quiero plantear es, bueno, cuáles son las formas de financiamiento que tiene una empresa y cómo podemos pensar 3 o 4 grandes líneas de financiamiento que no necesariamente sean préstamos. Digo, lo que uno tiene cuando piensa en financiamiento es, bueno, pido un préstamo, entonces me estoy financiando. Pero bueno, la realidad es que las empresas tienen más de una alternativa para financiarse. Como forma de introducción, digo, ahí corté un poco la presentación, como forma de introducción, me parece interesante que ustedes planteen y registren tres grandes bloques de financiamiento. Uno tiene que ver con esto que les decía de pensar en préstamos, ¿no? Digo, esos préstamos por lo general tienen origen financiero tradicional,
pueden ser, sociedades de bolsa que se dedican a prestar dinero, puede tener que ver con organismos de crédito bancarios, o puede tener que ver también con préstamos personales que puedan llegar a recibir una empresa por parte de algún tercero. Ahí tenemos como un grupo de lo que sería financiamiento, ¿no? Un tercero, sociedad de bolsa, banco o un particular, me presta dinero a mí como empresa para poder financiar determinada actividad. La otra línea de financiamiento es, un poco la vimos, que es la idea de pago a plazo, ¿no? Pago de la mercadería a plazo, ¿no? Es un proveedor, un tercero no me da dinero, sino que me da mercadería o me da activos, ¿sí? Y yo no le pago en ese mismo momento esos activos que me entrega, sino que se los pago en un determinado plazo. Eso es financiamiento, ¿sí? Digo, acá la palabra financiamiento no está asociada a papel dinero, sino que está asociada a un activo distinto, que serían bienes que yo recibo en mi negocio y que no los pago en ese momento. ¿Sí? Ese sería como otra línea u otro grupo de lo que sería el financiamiento. Un crédito comercial puede ser, ¿no? Claro, que sería tal vez un esquema muy habitual tanto en lo que sería una pequeña empresa, una pyme, como en la otra escala, ¿no? Una empresa muy grande que tiene armado una estrategia de financiamiento con sus proveedores para abastecerse de cientos de insumos, con plazos de entrega, plazos de pago y demás. Digo, el esquema de financiamiento con proveedores por anticipo de mercadería aplica para los dos esquemas. Digo, para la pequeña y mediana empresa que no tiene efectivo porque es chiquito y necesita mercadería para vender, como para la gran empresa que indudablemente tiene efectivo, pero por la gran variedad de proveedores que tiene, por el volumen que maneja, establece esquemas de financiamiento de pago de mercadería diferido. ¿Sí? ¿Un supermercado puede ser, profe? Claro, sí, supermercado, empresas grandes de tecnología, avanzada, que se estoquea de determinados, no sé, de chips a gran escala en un determinado momento y que después los va pagando en determinados esquemas. El tercer esquema, que tal vez es un poco más complejo, pero es muy habitual, tiene que ver con algo que vimos la clase pasada, que está vinculado a la recaudación impositiva. ¿No? Nosotros hablamos de que hay un tercero, en este caso, que es el Estado, que estableció a nivel nacional, hace muchísimos años, un impuesto al valor agregado, ¿no? Ese impuesto al valor agregado, IVA, se cobra en distintas etapas del proceso productivo o se cobra en distintas etapas del circuito de una empresa. Hablamos de que en la venta directa hacia el cliente, la empresa está recaudando ese 21%. Efectivamente, cuando nosotros vamos a cualquier negocio, lo que pagamos es un 21%, y sabemos que ese negocio se queda efectivamente con ese 21% en ese momento, ¿sí? Pero que en algún otro momento ese 21% del negocio se lo tiene que pagar al Estado Nacional, ¿no? Porque la AFIP en última instancia es el que tiene que hacerse de ese 21%. Como ese negocio también es cliente de otros proveedores, y en ese pago a otros proveedores puede pagar también ese 21%, tenemos ahí un actor que funciona como ente de recaudación y pago en distintas etapas del proceso productivo. ¿Cuál es la lógica que está detrás de la discusión en relación a la recaudación del IVA? Es que yo puedo utilizar esa recaudación de IVA, que es temporal, como un esquema de financiamiento.
O sea, ese 21% que vos le pagás a una empresa cuando le compras algo, la empresa lo retiene por un periodo de tiempo hasta que se lo rinde a la AFIP. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede aparecer en ese tiempo entre que la empresa recauda ese IVA, me lo cobra a mí cuando le voy a comprar una compu y le paga al Estado? ¿Qué puede pasar ahí? Lo invierte a un plazo fijo no, pero a un corto plazo. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Una ganancia financiera? Ujú. Digo, lo que tenemos es un actor que funciona como recaudador y que no es recaudador, sino que funciona como recaudador, que le saca un beneficio, ¿sí?, a un impuesto nacional. Y que por el cálculo financiero que ese recaudador le puede sacar a ese impuesto nacional, puede llegar en tal caso a obtener una ganancia. ¿Sí? Eso es una pregunta que nosotros todavía no tenemos la respuesta. ¿Sí? Porque por supuesto la AFIP tiene mecanismos de castigo para la demora en el pago de los impuestos, ¿no? Porque la AFIP sabe que los organismos intermedios que hacen recaudación pueden hacer lo que dice Matías. ¿Sí? Pueden jugar esa plata o para comprar más mercadería, o para hacer una inversión en acciones, o colocarlo en un plazo fijo, o lo que sea. Como la AFIP sabe eso, establece penalidades para evitar, ¿sí?, y para lograr que las empresas que recaudan IVA rindan ese IVA en tiempo y forma, y el Estado Nacional se haga de esa recaudación impositiva. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, pero Sí, profe. me cuesta entender el concepto de que eso es una fuente de financiación, porque a mí la AFIP me cobra multa, me cobra intereses punitorios. Es muy difícil poder ganarle a todo lo que me cobra la AFIP con una colocación financiera, digamos. Aparte yo lo tengo que liquidar al mes siguiente, o sea, las ventas que yo hice en abril las tengo que pagar en mayo, tampoco es que tenga un plazo, digamos, muy grande como para poder tomarlo como una fuente de financiación, ¿no? Sí, ahí lo que tenemos que tratar de ver, Cristian, siempre es que son, como empresario, van a ser muchos los problemas que vos vas a tener. Y uno de los problemas va a ser ese, pero probablemente tal vez tengas algún otro tipo de problemas, como por ejemplo una deuda con un tercero que te cobre un interés más alto, ¿sí?, que el que te cobra la AFIP, por ejemplo. Entonces, ese cálculo financiero en relación a dónde vos destinar ese efectivo que vos recaudaste de la venta de un producto, es un cálculo complejo, donde vos vas a poner en juego, che, ¿me conviene pagarle a la AFIP este mes o me conviene pagarle al banco Credicop que me prestó tanta guita y que me está sacudiendo un interés del 45% determinado, ¿no? Entonces, digo, esa estrategia financiera, digo, que incluye un montón de variables, es lo que a veces lleva a los empresarios a tomar determinadas definiciones. Digo, que vos incorpores todas esas variables en una planilla o en un esquema financiero es lo que a vos te va a permitir tomar una decisión por un lado o por otro lado. Esto no es una clase de evasión impositiva, lo que yo estoy dando, sino que es un intento de que entendamos que existen estrategias de financiamiento y que el IVA y la recaudación del impuesto al valor agregado juega en esas estrategias de financiamiento, ¿no? Digo, la complejidad del financiamiento de una gran empresa te plantea este tipo de preguntas. Digo, ¿me conviene pagarle a la AFIP que me cobra un interés punitorio del 5% o me conviene saldar mi deuda con el banco Credicop que me está matando con un 7 u 8% o lo que sea? Después existe otro tipo de cuestiones que también son discutibles, que son las moratorias, ¿no? Digo, las moratorias son planes que lanza el Estado Nacional
de recaudación impositiva para cobrarle a todo este conjunto de deudores del impuesto al valor agregado. Esas moratorias tienen la otra cara de la moneda. En vez de ser punitivas, son, no me sale la palabra, condolan, no me sale la palabra, te perdonan la deuda, o te perdonan parte de los intereses de la deuda, ¿sí? Entonces, ahí digo, tenemos distintos momentos, y depende del país, y depende del estado, y depende de si es nacional, provincial o municipal, en donde de vuelta se vuelve a discutir esto que vos planteás, Cristian, y lo que yo estamos tratando de pensar en conjunto acá. Digo, bueno, para que la moratoria del año pasado fue muy buena, capaz que la de este año es mejor, no sé, llamo a mi amigo que tengo en la FIP, che, ¿con qué se está discutiendo? ¿Cuánto va a ser la moratoria de este año? ¿Cuándo? ¿Cuánto me van a perdonar? Digo, pensemos en un empresario que tiene, digo, infinidad de problemas. Uno de esos problemas es la FIP, pero el tema que está acá es que la guita yo la tengo en la mano. ¿Se entiende? Y esa tentación, de alguna manera, es que yo recaudé, te cobré a vos el impuesto al valor agregado, lo tengo acá conmigo, y tengo posibilidades de tomar determinadas decisiones. ¿Sí? Eso yo lo planteo para que ustedes lo incorporen, lo tengan, lo entiendan. El que se dedique a temas impositivos lo profundizará, el que se dedique a estrategias de financiamiento lo buscará, lo que sea, pero es una realidad, es un tema que está sobre la mesa. Profe, sí. Pero también no puede pasar que las empresas hacen una venta y al fin del día no se toman el trabajo de decir esto es mío y esto es más el 21 masiva, meten todo en una caja y después a fin de mes se encuentra que tienen que devolver la plata de la FIP, pero más que todo es como una deuda lo toman, porque no separaron, o sea, metieron todo como que lo que vendieron fue toda una bolsa, porque yo trabajé en una empresa que siempre estaba debiendo, porque es como que después es como que decía, uy, pues tengo que pagar la FIP, como que era una deuda, porque también puede dar uso como que es de ellos, pero después a fin de mes lo tienen que devolver. ¿Puede pasar eso también? El dinero fungible. El dinero fungible. Lo que está bueno de lo que vos planteás es que la buena disciplina contable te exige que vos lo diferencies. O sea, nosotros en los asientos que hagamos en el libro diario lo vamos a partir. Cuando vendamos los teclados, tenemos que diferenciar el 21% que corresponde al IVA del ingreso concreto que me genera a mí esa venta específica, ¿no? En términos de ingreso de caja va a ser todo un paquete, pero en la venta nosotros lo vamos a diferenciar. No lo vimos todavía, pero lo vamos a ver, y nosotros sí vamos a tener un control en el libro mayor de cómo venimos con el IVA. ¿Sí? Entiendo lo que vos decís, Mariano, digo, la dinámica casera, sin ser peyorativo, la dinámica casera de una empresa puede tener este esquema. Digo, va toda la caja, sale, y en algún momento me llega el resumen de la FIP, voy a la caja, cuánto es, pago, o lo que sea. Pero la dinámica contable estricta o normal establece la diferenciación. Porque si no, no tenés control. Llega un momento que no sabés cuánto recaudaste de IVA, cuánto recaudaste de ventas, cuánto pagaste vos de IVA. Porque si vos sos una empresa, todo lo que vos pagás de IVA, después también tenés la posibilidad de deducirlo de lo que recaudaste de IVA. Pero bueno, no quiero que extendernos mucho más, sino que quede planteado este problema y que se entienda que la recaudación impositiva por parte de las empresas puede funcionar como un mecanismo de financiamiento. Y que funciona efectivamente como un mecanismo de financiamiento. Volvemos un poquito a la presentación. ¿Ahí la están viendo? Sí, profe. Sí. Bueno, acá el concepto, digo, estamos siempre discutiendo lo mismo, estamos discutiendo estrategias de financiamiento, estamos hablando de qué me conviene más y demás. Para saber qué me conviene más, por supuesto, lo que está en juego es el interés,
y sea un interés punitivo o un interés de beneficio o lo que sea, siempre va a estar ese elemento ahí. Entonces, digo, alguna de las etapas del proceso productivo, la empresa necesita fondos para realizar sus operaciones, puede que estos fondos no siempre provengan de las ventas, eso es clarísimo, es por eso que las empresas deben diseñar sus estrategias de financiamiento. Esto sería un poco la introducción. Acá hay una diferenciación, digo, hay una posibilidad de financiarse de manera interna, digo, desde el interior de la propia empresa, que vamos a definirlo en dos grandes grupos, como aportes de capital por parte de los miembros de la empresa, o como reinversión de utilidades. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos. Y el otro esquema, o la otra forma de pensarlo, tiene que ver con pensarlo como una financiación externa. ¿Qué sería una financiación externa? Bueno, la financiación externa es un poco lo que yo les comentaba recién, digo, un préstamo con una sociedad de bolsa, un préstamo con un banco, el tema de la FIP, y acá hay un concepto que lo podemos ver que tiene que ver con refinanciación de pasivos existentes. Pero sí tenemos dos grandes grupos, esto es a nivel conceptual, ahora vemos en particular cada uno de ellos. ¿Qué entendemos por aportes de capital, aporte de los propietarios? Digo, esto es un miembro de la empresa que toma la decisión de, en un momento determinado, poner plata de su bolsillo para financiar alguna actividad de la empresa. También vamos a considerar financiamiento interno como aportes de los propietarios si ese miembro de la empresa aporta un bien. Y esto también lo vimos alguna de las clases anteriores. También vamos a considerar un aporte o una estrategia de financiamiento si alguno de los miembros de la empresa no aporta efectivo, no aporta bienes, sino que lo que hace es hacerse cargo de la deuda de una empresa. Les pasé, creo que la nota del caso de Edenor. ¿Sí? Digo, eso también es aporte de capital, eso también es una estrategia de financiamiento. El concepto de reinversión de utilidades, digo, las utilidades están asociadas a los superávits que tiene una empresa, las utilidades están vinculadas a los cierres de los periodos, y el financiamiento de la propia empresa puede tener que ver con la reinversión de utilidades. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy un empresario, tengo una determinada empresa, a esa empresa le fue bien un determinado año, y yo decido dejar dentro de la empresa mi parte. ¿Sí? A mí me correspondían ingresos correspondientes a las actividades de la empresa por tanto dinero, y yo tomo la decisión de dejar esos fondos dentro de la empresa y no retirarlos y hacerme de las utilidades. Eso, por ejemplo, puede tomar la forma de una capitalización, digo, puede tomar la forma en la cual yo, por la reinversión de utilidades que hago, cambio mi participación en la empresa, o sea, tengo una mayor participación en la empresa, o puede tener la forma de un aporte que en algún momento yo quiera retirar. En el caso de que sea capitalización y que implique mi mayor participación en la empresa, implica de alguna manera un mayor compromiso mío con esa empresa, ¿no? Digo, yo estoy poniendo las utilidades de la empresa a disposición de la empresa, estoy aumentando mi participación en acciones, por ejemplo, de la empresa, y eso implica un mayor compromiso, porque si las acciones de esa empresa o el valor de esa empresa cae, también va a caer, ¿sí? Mi reinversión de utilidades. Pongamos un ejemplo muy sencillo, las ganancias del año pasado mías, de Lautaro, fueron de 100, yo decido dejar esos 100 dentro de la empresa, aumenta mi participación en el paquete accionario de la empresa en una determinada cantidad de acciones, pasan 2 años, la empresa cae, ¿sí? Yo voy a buscar mis 100 y mis 100 no están más, son 50 porque la empresa cayó y perdió valor. ¿Sí? Eso se llama capitalización o reinversión de utilidades, ¿no? Implica un mayor compromiso por parte del empresario con el negocio,
Qué distinto sería que si yo reinvierto mis utilidades y digo, che, anoten que yo puse 100 y que si dentro de 2 años la empresa se va a pique o lo que sea, yo quiero mis 100. ¿Sí? Eso es una estrategia de financiamiento distinta a la capitalización. ¿Se entiende la diferencia? Bueno. Sería como un préstamo, puede profe. ser. Claro, Un préstamo que yo, digamos, dueño también de la empresa, le hago a la empresa, que en forma personal le hago a la empresa. claro. Pero no o sea, lo haces vía reinversión de utilidades. No lo haces desde tu capital que está fuera, ¿no? Sino, Pero hay digo, una diferenciación entre reinversión de utilidades directamente, digamos, a que, digamos, mi parte o es lo mismo. no, O sea, lo que hay yo una marco como diferencia, a diferencia, lo que voy, cuando lo que yo marco la como empresa decide diferencia, reinvertir las utilidades en la misma empresa. yo lo que digo es, siempre estamos hablando de que ese dinero proviene de la propia empresa. Ese es el primer punto. Digo, esas utilidades salieron de la propia empresa, no salieron de otra empresa que vos tenés o de una herencia que cobraste, sino estamos hablando del flujo de fondos de la empresa. La diferencia que yo hago es, bueno, una cosa es si yo eso lo capitalizo dentro de la empresa, lo hago parte del paquete accionario de la empresa, con riesgo a que eso pierda valor, y otra cosa es si yo hago un esquema más como que sería un préstamo, donde yo dejo ese dinero, pero establezco algún tipo de acuerdo en el cual pasado el tiempo yo me voy a llevar exactamente esa cantidad de dinero que dejo. Esa es como la diferenciación. En el caso de la capitalización, implica un mayor compromiso mío con la empresa, y en el otro caso es más un esquema de préstamo, ¿no? Asumo menos riesgos en el esquema de la empresa. Pasivos con terceros, bueno, digo acá, es lo que venimos hablando, lo trabajamos un poquito, pero en principio son 3 esquemas, digo, la solicitud de un préstamo con una entidad financiera, es la adquisición de bienes o servicios a plazos, o la retención del pago de impuestos a los organismos recaudadores. ¿Sí? Reteniendo el pago de impuestos a los organismos recaudadores, por ejemplo el IVA, esta es una práctica habitual, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, y se encuentra altamente formalizada en virtud de las moratorias que lanza regularmente la FIP. Las moratorias no son otra cosa que un plan de pago diseñado para que los contribuyentes aporten los impuestos cada día. ¿No? Esto es lo que expliqué recién. ¿Sí? Tenemos entonces 3 estrategias de financiamiento con pasivos con terceros. Ahora en un ratito se corta, pero seguimos enseguida así avanzamos. ¿Sí? No cortamos. ¿Cuál es el concepto o la idea principal de la idea de financiamiento o la idea de pasivos? ¿Qué es lo que nos está jugando en este esquema? Es que necesariamente cualquiera sea la forma de financiamiento, va a haber algún costo asociado, ¿no? Digo, no es una ecuación sencilla, no estamos trabajando con un único valor, no estamos trabajando con 2 valores asociados. ¿Cuáles son esos 2 valores asociados? Lo que se denomina y que se conoce en general como capital e interés. ¿Sí? Siempre estamos hablando de que un préstamo tiene capital y tiene interés. Y que la devolución del préstamo, o sea, la cancelación del préstamo, involucra las 2 variables, involucra la cancelación del capital e involucra la cancelación del interés. Digo, no existe un universo en el cual no haya asociado un interés a cualquier estrategia de financiamiento. En el caso de la FIP hablábamos de intereses punitorios. En el caso de un banco sabemos que nos cobran intereses por el dinero que nos prestan. En el caso de mercadería, si el proveedor nos da mercadería a plazo, el proveedor puede cobrarnos más cara la mercadería sabiendo que se la vamos a pagar más tarde, o nos puede cobrar después una diferencia por el precio de esas mercaderías. Pero siempre en los 3 casos que acabo de mencionar hay un interés asociado. ¿Se entiende? Chicos, los que no tienen cámara.
Sí, profe. Más, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Acá no entraría esa deuda comercial cuando me permite pagárselo a 30 días sin ningún recargo. Claro. Sí, a ver. No entraría en este caso. No, acá hay un tema que es interesante, digo, ahora lo vamos a ver un poquito más, que es que a veces la diferencia entre el capital y el interés a veces viene toda junta, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo con lo que tiene que ver con el ahora 12, pero el proveedor que me está entregando mercadería a mí puede cobrármela más caro, porque yo se la voy a pagar después, y ahí de alguna manera yo tengo que hacer yo la diferenciación entre lo que es capital e interés, digo, efectivamente, cuánto me está saliendo esa mercadería y cuánto es el interés por la demora en el pago, ¿sí? O puede el proveedor darme la mercadería, cobrarme una cantidad de dinero por esa mercadería y cobrarme aparte el interés por la demora en el pago de esa mercadería. Acá, bueno, están un poco las definiciones, digo, claramente en cualquier esquema, un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana. ¿Eso qué quiere decir? Como decía Matías, mientras yo tengo el dinero, tengo la plata viva, puedo hacer un montón de cosas. Entonces, si vos no me vas a dar la plata hoy, yo te voy a cobrar algo por ese tiempo en que vos no me das el dinero, ¿no? Eso sería el concepto como más básico. En la devolución del préstamo, digo, hay una parte de esos fondos que se denomina capital,